La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Edge 60 Pro y Motorola Edge 60 Fusion. Hello, Moto. Días pasados, el viernes en particular, abríamos el programa con nuestro espacio de comentarios iniciales, mencionando una charla que tuvo el presidente de la República, Joan Orsi, con los medios, cuando estuvo participando de una actividad en línea. Allí habló, entre otras cosas, de las interpelaciones que van a ocurrir esta semana. En primer lugar, la del ministro Frati, que va a ser hoy, y la que estaba prevista para mañana con el ministro Ortuño, que finalmente se postergó. Ayer el presidente Orsi hacía esta reflexión. Es un instituto que existe y para algo existe, y es buena cosa que el Ejecutivo y el Legislativo tengan este tipo de interrelación, que puede ser en comisión o puede ser una interpelación. No hay que pensar que eso es lo extraño, sino que eso es lo normal y va a ser lo normal en este periodo. ¿Los temas que lo van a interpelar? Y bueno, que sean los temas que sean, porque está bueno que se discuta. Y la gente tiene ganas de escuchar cuáles son los argumentos, y los legisladores tienen ganas de saber los argumentos del Ejecutivo. A veces se explican y no alcanza, y por eso se lo llama al Parlamento, y está bien. Es un ejercicio de la democracia que ojalá sea por muchos años. Luego de escuchar ese audio hacíamos esta reflexión. Bien, ahí el presidente tiene esa habilidad particular en cuando responde sobre ciertos temas, ser muy pragmático. Es muy pragmático el presidente Orsi, porque la verdad que la respuesta no nos dijo nada con respecto a si la interpelación la comparte o la rechaza, si los temas por los cuales los ministros van a ser convocados o no al Parlamento ameritan una instancia como esta. Lo que habla es del relacionamiento lógico que existe entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y que además es una prerrogativa del Legislativo llamar a los ministros a interpelaciones, a comisiones generales, a las comisiones. En el caso de la interpelación los ministros no pueden negarse, en el caso de los llamados a comisión pueden patearla para adelante, digamos, pero ahí el presidente, que es muy hábil en esto, elige no debatir con la oposición. Y a mí me da la impresión de que el presidente elige hacer esto porque sabe que necesita de los votos de la oposición para resolver una cantidad de temas. Algo que a veces se les olvida a los propios senadores y diputados del Frente Amplio, que saben, o deberían saber, que si en algunos casos no cuentan con el apoyo del Partido Nacional, Colorado, Independiente, Cabildo Abierto o Identidad Soberana, no logra las mayorías necesarias para sacar cosas de diputados. Por eso el presidente elige, me da la impresión a mí, tal vez me equivoco, que el presidente elige no debatir sobre los temas de fondo, sino hacer una declaración pour la galerie, que es, bueno, está muy bien que se encuentren y demás. Después nos llegaba un mensaje de un oyente que decía: Fran, tu interpretación de la supuesta habilidad de Orsi me parece muy generosa. Yo sería un poco más exigente, pero es al ñudo que lo fajen, decía el oyente. Justamente ese mismo día, cuando salíamos de la radio, encontré en Instagram una charla que había tenido el analista político, el politólogo Mauro Casa, en un canal de streaming, que se refería exactamente a eso, a cómo el presidente de la República habla, a cómo el presidente de la República se expresa, cómo aborda los temas, cómo es su discurso. Y hoy, que cumple 165 días en el cargo, es una buena oportunidad para analizar esto. El discurso del presidente de la República y también cómo articula el Frente Amplio su agenda con los votos que tiene en el Parlamento, teniendo en cuenta la mayoría en el Senado, pero teniendo en cuenta que no logra las mayorías en diputados. Vamos a conversar de esto con Mauro Casa, politólogo, en nuestra entrevista central. Francisco Morales, Otra Mañana. Mauro, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Ando muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. El gusto es nuestro. Mauro, van 165 días del gobierno, es totalmente arbitraria la cifra que acabamos de citar, es contar desde el día que asumió hasta el día de hoy, digamos. ¿Qué balance haces? Bueno, primero con el paraguas abierto de que no los balances son arbitrarios, como vos decís, y es un primer año de una gestión que va a estar signada por algunas particularidades, en especial el hecho de que, bueno, es una gobernabilidad mucho más comprometida la que tiene el Frente Amplio que la que ha tenido en periodos anteriores. El Uruguay viene de casi 2 o 3 décadas de mayorías parlamentarias, de gobiernos con mayorías. O sea, el último gobierno que fue minoritario
fueron los últimos 2 años del gobierno de Jorge Valle, ¿no? Un gobierno que pierde la coalición que tenía con el Partido Nacional a partir de la crisis del 2002, con el recambio de liderazgo de los blancos. Larrañaga se va del gobierno de Valle, y entre el 2002, 2004, 2003, 2004 el gobierno de Valle gobierna en minoría. Pero a partir del triunfo del Frente Amplio en el 2004, el gobierno que asume de Vázquez en el 2005, siempre hemos tenido gobiernos mayoritarios. Algún momento, ¿no? Algún diputado díscolo, algún momento algún diputado... Mujica. Sí, pero episodios menores que duraron un tiempo y que luego nuevamente se alcanzaron las mayorías. Pero que un gobierno asuma desde el primer día, sabiendo que va a tener que lograr, tema por tema, acordar en la Cámara de Diputados, con alguno de los partidos al menos de la oposición, es un escenario nuevo, ¿no? A nivel hasta el relacionamiento institucional que puede tener el Ejecutivo con el Legislativo. Uruguay es un régimen semipresidencialista, ¿no? Es un régimen que es bastante híbrido y bastante sui generis en el mundo. En general, si uno mira para la región, el presidente de Argentina, el presidente de Brasil, son presidentes más fuertes que el presidente uruguayo. Tienen más poderes institucionales y más poderes políticos que el presidente uruguayo, porque la Constitución así lo prevé. Uno ve ahora la Argentina de Milei, y Milei tiene un gobierno ultra minoritario en el Congreso, y sin embargo puede hacer muchas cosas, ¿no? Tiene la capacidad de los decretos de necesidad y urgencia, la capacidad de las potestades delegadas que le da el Congreso. Tiene un poder institucional mucho más robusto que el que tiene el presidente uruguayo. En Uruguay, los presidentes no pueden gobernar sin el Parlamento. Prácticamente no pueden hacer nada, es muy poco. En Uruguay existe la figura del decreto del Poder Ejecutivo, pero los decretos son reglamentarios, los decretos reglamentan leyes, los decretos no se puede innovar en materia de política pública a través de decretos, o se puede hacer muy poco, muy en los márgenes. Toda esta introducción para decir, es lógico que sea un gobierno más lento, es lógico que sea un truco de 6, ¿viste? Más conversado, es un gobierno más conversado. Eso lo da el escenario institucional. A la vez, hay una cuestión ya bajando de las instituciones a las personas concretas que también importan, ¿no? Porque bueno, Orsi en particular es un político que, primero, que no es el líder del Frente Amplio, no es un líder del Frente Amplio, ni siquiera es el líder de su fracción, que es el MPP, el Espacio 609. Sí es un político ascendente, sí demostró que había sido una buena opción como candidato, demostró hacer en la campaña que encabezó, logró llevar adelante su plan de campaña y alcanzar el premio mayor que era la presidencia. Eso obviamente te da un espaldarazo. Sí, estando en la presidencia es un lugar para construir poder, o sea, el poder se construye, el liderazgo se construye, y qué mejor que construir estando en una posición donde puedes tomar decisiones. Pero todo esto es provisorio, es un líder emergente, apenas, y el resto del sector del Frente Amplio lo consideran como tal. Sí, es el presidente, sí tiene el respaldo de todas las fracciones, pero es un líder emergente. Y lo mismo pasa con la oposición. Uno puede decir que, hablando mal y pronto, a Orsi se le animan mucho más de lo que se le animaban, a Tabaré Vázquez, o de que se le animan a otro. A mí me sorprende muchas veces, desde el primer día, como líderes de la coalición o de la ex coalición de los partidos tradicionales, tienen unas formas hasta de dirigirse y de trato hacia el presidente que son muy hostiles, ¿no? Uno lo escucha a Javier García, uno lo escucha a Ojeda, lo escucha a Robert Silva, y realmente los senadores importantes de los partidos tradicionales le van con todo al presidente desde el primer día, diciendo que es un presidente que no lidera, que es un gobierno que no tiene rumbo. Bueno, eso lo decían desde la primera semana o desde los primeros 15 días. Entonces, el escenario en sí de relacionamiento entre el gobierno y la oposición está muy crispado. Así que hasta ahora te diría que no podría ser un balance de política pública. Creo que el gobierno empieza a desplegar algunas iniciativas que son importantes. Después, en los temas grandes del país, el gobierno está siendo más bien cauteloso y está abriendo el paraguas a los diálogos, al llamado a la conversación, y no tanto a proponer política pública desde el primer día. En algunos temas más de gestión sí agarró más el toro por las guampas. Ahí podemos retomar ese día que hablar de la revolución de las cosas simples y ver qué onda con eso, porque por algo hay un foco puesto allí en los temas de gestión. Pero el contexto institucional y las propias debilidades del presidente como líder emergente y el vínculo muy, muy hostil que le plantea a la oposición, todo eso condiciona a que sea un gobierno que va lento. Uh-huh. Esto que te decía de la revolución de las cosas simples, lo dije fuera del aire. Bueno. Pero te lo quería plantear en el reportaje igualmente. Pero doy un paso para atrás. Algo que también te mencioné antes de que abrieran el micrófono, que era la comparación que se hace entre este gobierno y el anterior en la batería de anuncios y en la
presencia pública que tiene el gobierno. Hay que considerar que el gobierno anterior, al 13º día, enfrenta una pandemia y había conferencias de prensa y anuncios prácticamente todos los días. Sí, lógico. Este gobierno obviamente no tiene una pandemia que manejar, que lidiar con ella, y no tiene esa presencia permanente en los medios de comunicación. Esa sería una ventaja, digamos. Ahora, también es cierto que este gobierno debió enfrentar la salida de un ministro a los pocos días de asumir también. Y fue en un episodio un poco complejo, la manera en la que lo laudó fue un poco complejo. Desde ese punto de vista, de la comparación con la gestión anterior y cómo ha tenido los problemas que ha tenido con algunos funcionarios en el arranque de la gestión, ¿cómo ves este punto en particular? Bueno, para hacer esa comparación hay que mirar como muchas dimensiones, ¿no? Una dimensión es la que vos bien decís, que es el contexto global y lo que está pasando en el país. El gobierno de Lacalle Pou tiene que enfrentar una emergencia sanitaria en la cual la comunicación es clave. Por suerte, no estamos enfrentando esa situación. Por lo tanto, una comunicación diaria, o sea, que el presidente saliera todos los días a hablar, no sería lo adecuado o lo aconsejable. Segundo, hay una cuestión de anuncios de política pública, ¿no? El presidente, en este momento, o el gobierno, el Poder Ejecutivo, no puede anunciar muchas de las cosas que quiere hacer porque no tiene los votos asegurados en el Parlamento. Por lo tanto, lo que puede hacer es proponer y enviar iniciativas y decir, bueno, tenemos la iniciativa de crear una universidad de la educación. Bien. Se habla un poco del tema, se envía el tema al Parlamento, pero el gobierno no puede anunciar la creación de la Universidad de la Educación, porque todavía no es seguro que eso vaya a suceder, es más bien probable que no suceda. Entonces, el gobierno lo que puede hacer es tirar centros, ¿viste? Tirar la pelota al Parlamento y proponer, marcar la agenda, y eso yo creo que lo viene haciendo, no es que no hay agenda, ¿no? Hay en todas las áreas hay algunos temas importantes. Me parece que el gobierno también es un gobierno muy reacio a que se lo vea como que está haciendo anuncios vacíos, anuncios que no puede luego confirmar. Vos hablabas de la comunicación que tuvo el gobierno de Lacalle Pou. Sí, el gobierno de Lacalle Pou fue un gobierno muy publicitario, si se quiere, ¿no? Fue un gobierno de anuncio tras anuncio tras anuncio. Si uno después pasaba a raya, muchas de las cosas que se anunciaron en el gobierno de Lacalle Pou, desde el TLC con China hasta el Hotel 5 Estrellas en la Costa de Rocha, no pasaron. Muchas cosas no pasaron. Y eso creo que a la larga le significó un problema a ese gobierno. Era un gobierno que sí, que realmente tuvo que lidiar con la pandemia, es verdad. Hubo una gestión solvente, por lo menos del primer año de la pandemia, hace un año se complicó más. Pero si uno mira como una agenda más rotunda de reformas, el gobierno de Lacalle Pou, bueno, pudo hacer un par de cosas, ¿no? Pudo llevar adelante algo en materia de transformación educativa, pudo aprobar una ley de reforma de la seguridad social, importante, muy lavada, lo dijo Lacalle Pou cuando dijo, bueno, yo mandé el agua y la leche. Yo mandé leche y le echaron agua, sigue siendo leche, con agua. Bien, ¿y después qué más? O sea, no hubo mucho más. Después hubo temas más bien con mucho trancazo. Sí, pero si vos pasás raya de la LUC, temas que hayan... hubo mucho de reforma en materia penal, ¿no? Mucho cambio en la legislación penal, que en definitiva, si uno mira resultados en materia de combate al delito, no son resultados muy rotundos, ¿no? Hubo, bueno, sí, la famosa mesetear en algunos delitos, haber mantenido algunos delitos estables, pero en definitiva, si uno mira después cuál fue el juicio de la ciudadanía, sí, era un gobierno que tenía relativos buenos índices de popularidad, el presidente, pero bueno, después lo que importa es a la hora de ir a votar y la gente no renueva la confianza en ese gobierno, no considera que el gobierno haya resuelto los grandes problemas del país. Entonces, guarda con pensar que la comunicación es importante, pero comunicación sin política y sin gestión no sirve para nada. La gente no mastica vidrio, ¿viste? Me parece que ahí a veces nos compramos nuestros propios discursos. Cuando yo el año pasado decía mucho, bueno, pará, ¿hasta dónde? Cuando decimos, no, porque el gobierno de Lacalle Pou comunica bien. Bueno, sí, tuvo una estrategia clara y muy activa de comunicación. Ahora, los resultados se ven en la cancha, los resultados son los resultados de política pública y los resultados de política electoral, o sea, esos son, decir, vos si haces las cosas bien, la gente te renueva, y si no haces las cosas bien, la gente no te vota. Entonces, ojo con eso. Me parece que Orsi está teniendo como mucha cautela de cuál es la situación del país, de cuáles son los problemas de fondo a los cuales hay que atacar, que son temas muy complejos, y la situación fiscal,
que es mucho peor de la que ellos esperaban encontrar, ¿no? Cuando arranca el gobierno estuvimos semanas enfrascados en una discusión un poco absurda, automovilística, de la Ferrari. Sí. ¿Cómo era la Ferrari? Si la Ferrari estaba linda, estaba fea, estaba acelerada, estaba chocada. Una discusión un poco tonta, pero que marcaba una confrontación de relatos, ¿no? Un gobierno entrante que decía que el país estaba muy mal, las cuentas públicas estaban muy mal, una oposición que defendía que las cuentas estaban muy bien. Ahora, unos meses después, cuando asumen los intendentes en los gobiernos departamentales, le dan la razón al gobierno nacional, porque las intendencias están casi todas fundidas. Entonces hay un revés ahí para el discurso del gobierno pasado, que es decir, si las propias intendencias, que son casi todas del Partido Nacional, todos los nuevos intendentes están diciendo, vos, tirame un cable, le están diciendo al Poder Ejecutivo, porque me agarré la intendencia y está fundida, no tengo plata en la caja para pagar los sueldos. Bueno, algo de cierto había en lo que decía Odone de que había una situación fiscal muy comprometida. Ahora estamos yendo a la discusión por el presupuesto y parece que el espacio fiscal, o sea, el dinero que hay para aumentar el presupuesto nacional es muy escaso. Se están hablando de 120, 140 millones de dólares, que para nosotros son fortunas. Para exacto, pero para un país en el 5 años... Son chirolas, realmente son chirolas. O sea, quiere decir que si ese es el límite de gasto, todos los ministerios y todos los entes autónomos, servicios centralizados van a poder hacer muy poca inversión nueva, muy pocos programas o políticas nuevas. Entonces, en ese marco, es lógico que el gobierno sea más cauto a la hora de anunciar. Y además hay una cuestión después de las improntas personales. Acá sí nos vamos más a lo concreto y a lo que la gente ve en el día a día. Obviamente que Lacalle Pou era un muy buen comunicador. O sea, Luis Lacalle Pou es un político que en la manera de manejarse con los medios, en el mano a mano, etcétera, tiene otra solvencia. Es un tipo que tiene más facilidad. Es más simpático, más conversador, tiene otra llegada, ¿no? Ahora después esto es muy subjetivo, ¿no? Hay gente que le gusta Lacalle Pou, gente que no, gente que le gusta Orsi, gente que no. Orsi tiene otra forma. Yo creo que Orsi es un político que en algunos ámbitos le queda cómodo. Por ejemplo, cuando él va al Congreso de Intendentes, está como pez en el agua. Y conversa, y se siente, y charla con todos los intendentes, y resuelven, y es su ámbito natural. En el mano a mano con los vecinos es su ámbito natural, ¿no? Esa cosa de intendente que tiene, de vecino bonachón. En las conferencias de prensa le cuestan más. Tener que sentarse en torre ejecutiva con el banner de presidencia de fondo y leer lo que le pusieron, eso le cuesta más. No tiene esa solvencia. No es un político que se maneje con esa facilidad. Entonces, ahí ya estamos en una cuestión más de estilos y de formas. Orsi me parece que no le queda cómodo, sobre todo esta movida que está haciendo desde el primer momento de que cada vez que lo agarran a la salida de algo, habla. Cada vez que lo agarran a salir de un evento, los colegas muy bien le ponen el micrófono, lo que tienen que hacer, y el presidente declara. Y contesta sobre cualquier tema, y así lo agarran mal parado. Le pregunta sobre Palestina y contesta mal. O sea, responde, no, bueno, che, qué macana, terrible lo que está pasando. O sea, no tiene que contestar eso el presidente. O sea, eso que está diciendo Mauro me parece central para la conversación, que es la profundidad de lo que dice el presidente Orsi cuando hablan con los medios. Vázquez usaba la frase que había dicho Chirac. Sí. Cuando habla Mitterrand, habla Francia. Sí. Entonces, cuando habla Orsi, habla Uruguay, digamos. Sí. Y al presidente lo agarran en esas conversaciones allí en la puerta de los eventos, que siempre los periodistas estamos atrás de buscar esa declaración. Y el presidente allí no es profundo en lo que dice. No. En realidad, sobrevuela el tema. La pregunta que yo me planteaba al aire el otro día en esa reflexión es ¿por qué? ¿Es una estrategia de no ser profundo para no generar un conflicto, sabiendo que el presidente representa a todos y no solamente a su partido y a su fracción del Parlamento? ¿O en realidad es porque es una estrategia para no meterse en Honduras complicadas, digamos? Yo creo que no es una estrategia, me parece que es una debilidad que tiene el presidente y que creo que es algo que está mal encarado. Yo creo que lo que hay que hacer, si uno fuera la estratega de comunicación del presidente, que los tiene y que son muchos, son muy buenos y muy bien pagos, deberían ayudarlo más al presidente y deberían decirle, a ver, Yamandú, habla de estos temas en tales lugares y de esto no contestes. Te podés remitir a las declaraciones. Vos podés, si a vos te preguntan, te pone el micrófono y pregunta por la situación de Rusia y Ucrania, vos te podés remitir a la declaración de la Cancillería. Digo, tocá para los costados. O sea, no tenés por qué opinar de todos los temas, por supuesto que no. O sea, sí podés atender amablemente a la prensa, pero podés decir, no, mirá, bueno, es un tema muy complejo en el cual la posición del gobierno es la posición institucional que está en la última declaración de la Cancillería, es esta. Y no, pero el Frente Amplio está muy bueno, sí, esa es la postura del Frente Amplio como partido político, por supuesto. Yo soy una persona que vengo de ese partido y que tengo una sensibilidad afín a lo que piensa el Frente Amplio. La postura del gobierno es la que dicta la Cancillería. Tocaste para los costados. Digo, ¿por qué tenés que meterte en ese berenjenal? Es un tema, y más cuando Orsi, evidentemente,
no es un político de pensamiento, en el sentido de, sí, por supuesto que es un hombre con pensamiento, pero no es un político, no es Mujica, no es Sanguinetti, esos presidentes que hemos tenido que tienen una mirada más global de los temas, que tienen una mirada más filosófica, Un estadista. mirada más de mundo, ¿no? Que están mirando más los temas globales, que tienen otros contactos con líderes internacionales. Orsi por ahora está generando un liderazgo y viene de ser un político mucho más enfocado en la gestión. Orsi ni siquiera pasó jamás por el Parlamento. O sea, es un político de la gestión. Ha sido un excelente intendente del departamento de Canelones, un departamento complejo, yo como canario lo puedo decir. Orsi estuvo casi 20 años en el gobierno de Canelones y fueron 20 años en los cuales se transformó ese departamento para bien. Es evidente para cualquiera que cruce que vaya por la ruta interbalnearia o por la avenida Yanatacio o por la ruta 5, que es un departamento que ha tenido un desarrollo muy importante. Entonces, el fuerte del presidente está ahí. Ahora, para hablar de algunos temas, me parece que es importante estar preparado y tener una preparación concreta. Vos te tienes que hacer un brief, ¿viste? A vos te tienen que dar tus perdonen el Spanglish, pero no existe en el país un talking points. O sea, te tienen que decir las cosas, más o menos, de este tema, 4 o 5 cosas. De este tema no vamos a hacer declaraciones. Pero para eso están los equipos de comunicación. Yo no sé ahí cómo está funcionando eso. No sé si Orsi da bola, no da bola. Le pone el micrófono y contesta porque le parece que es lo que tiene que hacer. Pero bueno, me parece que yo no lo veo como algo estratégico, lo veo como algo que es una debilidad del gobierno y algo en lo cual no está bien resuelto por ahora. Uh-huh. Con respecto al tema de la comunicación, hay una nota del Observador de hace un par de días con respecto a la comunicación del gobierno, y ahí ponían un ejemplo, me parece muy relevante para analizarlo, que es, el Frente Amplio estuvo desde un primer momento en contra del Plan Neptuno, sí. Desde un primer momento en contra. Incluso con argumentos técnicos, políticos, económicos, había un bagaje de información por el cual el partido político estaba en contra de ese plan. Aquí entrevistamos a Fernando Pereira a los pocos días que el gobierno estaba asumido o por asumir, ahora no lo recuerdo, y él insistía con el tema de que no, el Frente Amplio no quiere Neptuno. El Frente Amplio, el gobierno negocia durante 90 días con el consorcio no realizar el plan Neptuno. Y lo anuncia un viernes 18 de julio, feriado, a las 7:30 de la tarde. Y nadie se enteró. Nadie se enteró hasta que leyó los diarios el domingo o el lunes, digamos. La estrategia de comunicación del gobierno, ¿cómo la estás analizando desde ese punto de vista? Es los hechos versus cómo se comunican los hechos. Sí, está bueno lo que planteás, porque ha pasado muchos temas que uno queda como con gusto a poco, ¿no? Como cosas importantes que el gobierno tenía quizá para anunciar y las anuncia mal, o las anuncia fuera de contexto, o las anuncia con mal timing, como vos decís, un feriado a la tarde. Otros temas que de repente son más entreverados, menos importantes, menos relevantes, y el gobierno le da mucho bombo y habla mucho de eso. Entonces, sí, hay muchos ejemplos. Yo creo que, por ejemplo, nos decía, estaba la cuestión del bono educativo, ¿no? El bono para gurises ahora a mitad de año, para gurises en situación crítica, que uno puede ver de afuera, puede parecerle que es poca plata, mucha plata, que resuelve, que no resuelve, pero que es importante. Para muchas familias es una erogación importante de dinero, es un tema, era un compromiso de campaña del Frente Amplio. Y medio que pasó desapercibido, ¿no? No hubo podés hacer una conferencia de prensa, podés hacer hasta un lindo spot y mostrar imágenes y mostrar testimonios de la familia, de qué van a hacer con el dinero, de que se van a ir a comprar championes, o sea, no sé, podías haber hecho algo un poco más lindo con eso, ¿no? Yo lo pienso ya como cabeza de comunicación, algo un poco más lindo. Después el presidente en su primera conferencia de prensa como presidente, me acuerdo, cabal, en el mes de marzo hizo 4 anuncios, de los 4 eran como decir, uno era lo del CASMU, que iban a mandar un proyecto de ley para no sé qué, el CASMU estaba importante, pero un tema como más bien crítico, complejo, que si yo fuera presidente no hablaría yo de eso, mandar a la ministra de Salud Pública, habló el presidente. El otro anuncio era lo de que se iba a instalar la conversación para lo de Neptuno, también estás avisando que va a arrancar una conversación. Después era avisar que iba a arrancar el diálogo social, y después el cuarto era que se prolongaba el tema de los descuentos con las tarjetas de débito que se mantenía. Eran como 4 anuncios que decía, yo no hubiera elegido ninguno de los 4 para dar en la primera conferencia de prensa del presidente de la República entrante, ¿no? Sí, hay como muchos casos de eso, que yo lo veo como malas decisiones, ¿no? No me parece que
que sean los anuncios que uno espera del presidente. Yo creo que el presidente tiene que hablar cuando hay cosas importantes, evidentemente, o cuando quiere salir. Después estuvo aquella conferencia de la ANCAP, esa fue desastrosa. Me la apunté acá ahora para preguntártela justamente. Sí, donde se anunció una conferencia para hablar de los números de ANCAP, no habla la presidenta de ANCAP. Habla el presidente. Habla el presidente. Creo que en algún momento interviene allí al pasar la ministra de Industria, Cardona. Y lo que no le dicen al presidente de la República es que la deuda que estaba mencionando que había asumido ANCAP era para pagar, entre otras cosas, la deuda que había generado el Sendic en la gestión anterior. Una conferencia y el otro ejemplo que te iba a poner, que también lo apunté aquí, es el de la biblioteca. También se cerró la biblioteca el día del libro y no se vio una rata comiendo un libro, ni un libro apilado en una pared como para decir... Es obvio que tenemos que cerrar. No, aparte ese anuncio, después, ahora hace poco ya enmendaron, decir, bueno, no, espere, es un cierre parcial, así, se reabre a fin de año, bueno, pero eso lo tenés que decir el primer día. Vos tenés que decir el primer día, nos encontramos en una situación muy crítica, este es el plan. El plan es, vamos a hacer esto, por un tiempo va a estar cerrado al público porque nos vamos a enfocar en esto, y vamos a hacer un buen relanzamiento de biblioteca el día del libro del año que viene, no sé qué. Pero vos ya das el problema y la solución. Hablas del problema, si querés le tirás las responsabilidades que le correspondan a los gobiernos anteriores, pero ya venís con una solución. Lo que fue esa conferencia con una cara de circunstancia y de velorio que parecía que pero cierra la biblioteca, la mayoría de gente se quedó con la idea que cierra. Una cosa, y después mucha gente diciendo, sí, toda la vida la Biblioteca Nacional tuvo problemas, toda la vida faltó presupuesto, toda la vida no sé qué, pero ningún gobierno cerró la Biblioteca Nacional. Fue mala esa decisión que se tomó. Después, si uno interpelaba a los actores, uno hablaba con Rocío, con la directora de la biblioteca, había argumentos, había razones, había estudio atrás, pero se comunicó mal. Entonces, sí, me parece que son muchos los errores. Y bueno, y está la paradoja de algo que hemos mencionado en la transición y cuando arrancaba el gobierno. Era el gobierno de los periodistas, ¿no? Era el gobierno de los comunicadores. Hay decenas de periodistas y de gente con mucha experiencia en medios que está asesorando a los diferentes ministros y las diferentes autoridades. Bueno, se ve que está en casa de Herrero cuchillo de palo, ¿no? Parece que no están dando. Ni que hablar. Mauro, en la gestión anterior el presidente de Lacalle tenía una evaluación positiva, no así su gabinete. Se podría decir que incluso el presidente de Lacalle eclipsaba al gabinete. Hoy, ¿cómo ves la relación? ¿Cómo está actuando este gabinete? ¿Crees que acompasa la gestión del presidente Orsi? ¿Crees que está un paso por detrás, un paso por delante? ¿Que la imagen homogénea del gabinete acompaña la gestión presidencial? ¿Cómo lo ves? Bueno, me parece un gabinete con mucho mayor peso político, ¿no?, que el que tuvo Lacalle Pou. Estaba bien lo que vos decías. El gobierno de Lacalle Pou tuvo una particularidad, una singularidad, que es que no fue el Consejo de Ministros del gabinete no fue semillero de ninguna candidatura presidencial, por ejemplo. No hubo ningún candidato que saliera del gabinete de Lacalle Pou. Eso es rarísimo. O sea, se supone que los consejos de ministros en general son semillero de personas que más o menos destacan o con una buena gestión o con una visibilidad o etcétera, y generan carrera. ¿Por qué los políticos quieren ser ministros? ¿Por qué es más tentador ser ministro que ser diputado o ser senador? Y bueno, pues sos diputado o senador, sos uno en 130 y tenés poquito espacio, poquita visibilidad y poquita capacidad de incidir en la gestión. Y si sos ministro, bueno, tenés más posibilidad de que te pongan un micrófono adelante, más posibilidad de que la gente te conozca, te vea haciendo cosas. Bueno, los cargos ejecutivos por algo son más apetecibles para la carrera de un político que los cargos legislativos. El gobierno de Lacalle Pou era como que el presidente, Lacalle era el ministro de todas las carteras. O sea, había que hablar de cualquier tema y hablaba Lacalle. Entonces, eso me parece que, por un lado, se vio luego en la campaña electoral que faltaba peso político, que faltaba quienes acompañaran a la fórmula, que faltaba como equipo. Y también le hacía que el presidente muchas veces tenía que atajar todos los penales él, ¿no? Era como, bueno, los ministros son fusibles, están para eso, están para saltar cuando hay un problema. O sea, por algo los ministros son secretarios del presidente, ¿no? Están allí para hacerse cargo y tener responsabilidad política y que las cosas no le lleguen directamente al presidente. Yo, en ese sentido, creo que este gobierno está un poco mejor armado. A mí me parece que está bien armado el gabinete que hizo Orsi. Obviamente después está en la cancha, se ven los pingos y en la gestión se verá y qué ministros van a dar la talla, cuáles no, qué ministros van a poder tener mejor resultado, cuáles no. Tampoco depende solo de las personas, porque si esto fuera voluntarismo sería una papa, ¿no? Pero no es, depende de muchas cosas, muchos factores presupuestales, complejidad de técnica que tienen los temas, las coyunturas globales, las cuestiones de la región. Hay muchos temas en los cuales inciden en que una gestión sea exitosa o no. No es solamente lo que uno haga bien o haga mal. Pero a priori, yo creo que Orsi
armó una buena combinación de poder tener liderazgos políticos, de poder tener algunos técnicos sólidos en sus carteras, de poder haber traído algunos independientes con bastante prestigio. Entonces, creo que eso ha sido positivo. Y hasta ahora yo lo veo a un Orsi como un líder más coral, o sea, como que deja más jugar. Me parece que deja más jugar. O sea, los ministros están teniendo más protagonismo o a la par del presidente. Y no es un presidente que salga a corregir a los ministros públicamente. Él dice, bueno, esto es lo que piensa Frati, yo no lo comparto. ¿Y eso está bien o está mal? No, a mí me parece que está bien. A mí me parece que está bien. A mí, porque otra cosa sería incómodo. O sea, porque Orsi no tiene esa ascendencia sobre el conjunto de los ministros. A ver, Juan Castillo es el secretario general del Partido Comunista del Uruguay. No es un político más, no es un ministro más. Por supuesto que sí, que le rinde cuentas al presidente, pero tiene un peso político propio. Gonzalo Sibila es el secretario general del Partido Socialista, tiene un peso político propio. No es tan cómodo para Orsi que si pasa cualquier cuestión, diga, bueno, listo, lo sacamos a Castillo o sacamos a Sibila. Pará, o sea, no es tan sencillo, no es tan fácil. Con los ministros del MPP tampoco, porque Orsi no es el líder del MPP. Es mucho más hoy el liderazgo del MPP es más compartido entre Luciano Polanqui, que está un poco en retirada, y Alejandro Sánchez y otras figuras del MPP que son más importantes en la interna que Orsi. Orsi nunca fue un gran operador y un gran líder interno del MPP, sí, un intendente o candidato. En fin, entonces me parece que Orsi ahí se está moviendo con cautela. Yo creo que está bien. También hay una cuestión de decir, no tenés que salir a correr todas las pelotas. O sea, si le están dando a Frati, bueno, que se defienda a Frati. Le van a preguntar al presidente, está bien que le pregunte, y el presidente va a responder, que se defienda Frati. O sea, no tiene por qué inmolarse cada vez que un ministro está pasando por alguna turbulencia, ¿no? Pero yo eso lo veo que está bastante bien gestionado. Informado, dinámico y entretenido. Otra mañana por Oriental. Estamos conversando en esta mañana con Mauro Casa, politólogo, analista aquí en nuestra mañana, aquí en Oriental. Queríamos incorporar un asunto más en la charla vinculado a la oposición. Hasta ahora hemos centrado la mirada en el gobierno, en el discurso y en la actitud del presidente de la República, Yamandu Orsi. También correspondía posar la mirada con respecto a la oposición. La semana pasada, el viernes de la semana pasada, la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, hizo un comentario con respecto a la interna del Partido Nacional. Allí se refirió a que el Partido Nacional estaba atravesando momentos de turbulencia interna. Si bien con eso quiso distraer la atención de lo que estaba ocurriendo vinculado al tema de los festejos por los 100 años del Palacio Legislativo, da la impresión de que con ese comentario introdujo una gota de alcohol en una herida abierta dentro de la oposición, porque efectivamente dentro del Partido Nacional hay diferencias, hay tensiones internas. La pregunta, Mauro, es ¿cómo estás evaluando ahora la gestión, o mejor dicho, el desempeño de la oposición al gobierno de Orsi? Bueno, es una oposición que da la impresión de que no ha terminado de procesar cada partido sus internas, ¿no? Es como que arrancó un nuevo año, arrancó un nuevo periodo de gobierno y no está, como que la oposición todavía no está con la mirada puesta en el relacionamiento con el gobierno y que asumió un nuevo gobierno y cuál es el rol que quiere ocupar y cómo va a contribuir o en qué temas va a proponer o qué temas va a cooperar, en cuáles no, porque están como en el foco puesto en resolver liderazgo, ¿no? Me parece que eso en el Partido Nacional es muy explícito porque hubo una convención que termina resolviendo un nuevo directorio que lo encabeza Álvaro Delgado. Creo que el resultado de esa convención fue bastante parejo y en ese sentido no terminó de dirimir, o sea, es como que no es que, ganó Delgado y ya está, nos encolumnamos atrás de Delgado y lo dejamos que lidere, como que no, ganó Delgado, pero ganó por muy poco y dejó caliente a un pueblo y después se pasó 2 semanas en una suerte de raíz extraño. Está raro Delgado, ¿no? Es un político que es raro, ¿no? Es raro, toma decisiones extrañas, ¿no? Cuando quiso, no sé, quería esto de averiguar si podía devolver la plata de su sueldo y todo un montón de, como que se mete en temas, se mete solo en problemas que tal, es como ese amigo que estás en el baile y viste empieza a hacer cualquier cosa y dice, che, amigo, vamos, no, porque y le dice, no, pero pará, mejor vamos, no, dejá el celular, no mande más mensajes, no llames a nadie, vámonos para casa. Es un poco raro, a mí la verdad que no lo termino de entender, y lo ves a la gente cercana a Delgado, ves a Martín Lema, a Graciela Bianchi, legisladores muy cercanos, y que todos ellos estaban como también diciendo, no, esto no se puede hacer, esto que quiere hacer Delgado no tiene sentido. En fin, yo lo que veo es, ahí hay un problema, que es un líder
el Partido Nacional, que gana una convención, pero que no está legitimado por los otros sectores, y que los otros sectores le siguen pulseando la interna. En el Partido Colorado, esto viene desde el año pasado, de cuando Andrés Ojeda gana una interna, que también era una interna rara, era una interna entre 8 precandidatos, en la cual votó muy poca gente, votó muy mal el Partido Colorado. Ojeda gana esa interna con claridad, pero gana esa interna sacando 30.000 votos, o sea, 40.000 votos, no sé, una cosa así, o sea, son los votos que son como para ser diputado, digo, no fue que queda ungido como candidato presidencial con un respaldo masivo, queda ungido en una interna muy fragmentada. Poco tiempo después aparece la figura de Pedro Bordaberry larga su lista al Senado y a nivel de legisladores le gana a la lista de Andrés Ojeda. Tiene mucho más legisladores Vamos Uruguay que los que tiene Unir para Crecer. Entonces ahí también quedó rara la situación, queda como que en la vida interna del partido, en el secretariado ejecutivo, en la convención ejecutiva nacional del Partido Colorado, es mayoría el sector de Ojeda, pero en el Parlamento y la agrupación parlamentaria del Partido Colorado es mayoría el sector de Bordaberry. Y Bordaberry no parece estar muy dispuesto a dejarse liderar o conducir por Ojeda. Todo esto genera un escenario en el cual las oposiciones están más metidas como en querer resolver eso que en el vínculo con el gobierno. Y a la vez genera también que están todos muy picantes, ¿viste? ¿Por qué? Porque cuando vos estás mirando en el adentro y estás disputando poder adentro de tu sector o adentro de tu partido, tenés que hablarle a los convencidos. Entonces se genera un efecto un poco de radicalización discursiva, donde cada quien quiere ser el más blanco de los blancos, el más colorado de los colorados y liderar hacia adentro. Entonces están medio peleándose para ver quién trata peor al presidente, ¿viste? O quién trata peor al Frente Amplio. Entonces, y es algo que hay una disociación clara entre lo que está haciendo la élite política y lo que la ciudadanía espera también, porque si uno ve algunas encuestas, por ejemplo, hace unas semanas salió una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, decía, ¿qué quiere la gente? Bueno, la gente quiere que la oposición vaya al diálogo social, la gente quiere que la oposición acuerde con el gobierno los temas grandes, la gente no está de acuerdo con que la oposición le rechace al presidente o la invitación a ir a discutir sobre los temas de seguridad social o sobre los temas de seguridad ciudadana. Entonces, yo creo que es un talante que le puede costar a la oposición, que tiene que salir de ese lugar. Igual te confieso, Mauro, que yo tomo con pinza esa. Leí la nota de la Usina de Percepción Ciudadana, pero me da la impresión de que mucha gente que opina eso son votantes del propio Frente Amplio. Entonces es normal que entiendan que la oposición debe confluir hacia un diálogo social propuesto por el gobierno. Pero hay una lectura política de por qué no, o por qué sí, debería o no participar la oposición de un diálogo social para renovar algo que ya se renovó y que en el proceso de renovación de la seguridad social el Frente Amplio fue el que, si bien estuvo, no incidió, digamos. Por eso yo eso leí la nota de la Usina y la tomé con pinzas de esa manera. Lo que pasa es que negarte al diálogo y a la negociación política me parece que nunca es el camino, ¿no? Y sobre todo el argumento, un argumento muy falaz, el argumento de decir, no, solo los partidos políticos pueden discutir las cosas, como que no tuviera legitimidad que las asociaciones, agrupaciones sociales de Uruguay es un país con un entramado social muy rico, tiene una central única de trabajadores que representa a decenas, a cientos de miles de trabajadores del Uruguay, tiene cámaras empresariales también que representan a los grupos económicos, tiene, por supuesto, organizaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil, mucha gente que trabaja en los temas, que está en los territorios. Por suerte tenemos niveles hasta de convivencia muy pacíficos, un país que no tiene conflictos en ese sentido, entre los grupos, ni entre las religiones, ni entre los, bueno, lamentablemente el único lugar donde eso se expresa es en el fútbol, donde se expresa la violencia. Entonces, yo digo, es una mirada muy restrictiva de la democracia, pensar que la única democracia que vale es discutir dentro del Parlamento. Por supuesto que cualquier cosa que surja de un diálogo social luego va a tener que ir al Parlamento y los partidos votarán según su leal saber y entender y tendrán el derecho a decir sí o no porque es una democracia representativa. Pero en un marco de democracia representativa, yo creo que es legítimo que se abran espacios de conversación, porque el tema de la protección social en Uruguay no está resuelto porque hayamos subido 5 años de la edad jubilatoria. No quedó resuelto, no está resuelta la sostenibilidad del sistema, no está resuelto financieramente, no está resuelto qué pasa con muchísimas personas que siguen recibiendo pensiones y jubilaciones que son miserables en el Uruguay, no está resuelto cuánta protección social estamos dispuestos a financiar como sociedad, cuál es el modelo, o sea, todo eso es una discusión abierta. El gobierno de Lacalle Pou procesó una reforma jubilatoria, de aumento de la edad jubilatoria. Eso es todo lo que se logró hacer.
que después uno puede estar de acuerdo o no con eso, pero digo, no agota el tema. A mí no me parece que el tema esté agotado y esté cerrado. Yo creo que es valiosa la propuesta de esta convocatoria. Después, por supuesto, ojalá que se haga de una manera que lleve a resultados, que no sea, por la galería, que no sea el hablar por hablar, sino que bueno, que se conduzca a propuestas concretas y propuestas que sean financiables, porque si no, también es muy fácil. Todos queremos, por supuesto, tener mejores prestaciones y mejores jubilaciones. Ahora, ¿cómo se sostiene eso? ¿De dónde va a salir el dinero? Yo creo que son discusiones legítimas y de política con mayúscula. Muchas veces nos quejamos de que se discuten pavadas, y es verdad, pasamos mucho tiempo, quienes estamos en los medios, quienes estamos en el análisis político y los políticos discutiendo asuntos menores, a ver si fulano no sé qué, o si mengano no sé qué, o quién se compró un colchón, o lo que sea, y los temas grandes quedan para atrás. Entonces me parece que esto es una convocatoria a un tema muy importante donde yo veo con malos ojos que los partidos tradicionales le dan la espalda. Mauro Casa, analista político, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Ha sido un gustazo y cuando quieran estoy a la orden.